Buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectaros a esta nueva actividad del Club de Ciencia Boadilla. Hoy, según nuestro programa de actividades, tenemos un cineforum, como siempre, solo para socios del club, tanto en directo como luego en diferido. Y hoy vamos a hablar de la película Desafío Total, la versión de 1990 de Paul Verhoeven. Tenemos el privilegio de que nos va a presentar la película para iniciar el coloquio nuestra socia María Eugenia Alonso, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, es una verdadera cinéfila y en especial muy interesada por toda la filmografía relacionada con las películas basadas en libros de Philip J. K. Dick, o Philip K. Dick, no sé si es con J o sin J. María Eugenia es abogado, pero es un abogado muy sui generis, porque lo mismo sabe de cine, que sabe de genética, que sabe de lo que la preguntes. Es una mujer enciclopédica. Así que, sin más preámbulos, pues os pido por favor a todos que durante la presentación de nuestra amiga Geni, quitemos las pantallas y los audios para que, o sea, las cámaras y los audios las desactivemos para que tenga ella más ancho de banda. Y después en el coloquio, cuando ya termine, pues conectamos de nuevo todas las pantallas y los micrófonos para intervenir en el coloquio. Así que sin más, todo tuyo, Geni. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que con presentaciones como esta da gusto colaborar en las actividades del club. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia del cine. No digo la mejor porque ya sabéis cuál es para mí. Se llama Desafío Total. Su título original es Total Recall, porque podría traducirse como algo así como Recuerdo Total. Es estadounidense, se estrenó en junio de 1990. Su director fue Paul Verhoeven y se considera un género de ciencia ficción, una distopía, y bueno, hoy en día es una película de culto. El guión está escrito por un tal Dan O'Bannon y Donald Sasser, que ya hablaremos de ellos, aunque no suenen de nada, ya veréis cómo luego sí. La música es de Jerry Goldsmith, que es el mismo que hizo la música de Chinatown, La Profecía o Alien el octavo pasajero, e incluso Instinto Básico. Y bueno, de reparto, los únicos así más conocidos pues son Arnold Schwarzenegger y Sharon Stone. Recibió varios premios, pero bueno, el más importante de ellos fue precisamente el Oscar a los mejores efectos visuales. Bueno, hay que decir que esta película, a diferencia de Blade Runner, fue un auténtico taquillazo. Fue un éxito rotundo. Recaudó solamente en el fin de semana de su estreno 25 millones de dólares. En total, unos 345 millones de dólares. Esto es importante porque Arnold Schwarzenegger, que había protagonizado antes que esta película de 1990, había protagonizado Conan el Bárbaro en 1982 o Terminator en 1984 o Depredador en 1987. Sin embargo, para esta película el productor no quería a Arnold. Él, sin embargo, sí quería ser el protagonista, pero el productor no quería. El caso es que fue finalmente una de las películas más caras de la historia del cine, solo por detrás de Rambo 3 en su momento, y llegado un momento, antes justo de empezar el rodaje, Dino de Laurentiis se declaró en bancarrota a mitad de la producción. Y eso propició que el propio Arnold Schwarzenegger adquiriera en 1989 los derechos para realizar la película. Es decir, que se hizo rico. Y por supuesto la protagonizó. Bueno, como el argumento, que lo sabéis todos, lo hablamos un poquito de él. La acción se produce en la Tierra en el año 2084. Y bueno, la protagoniza Douglas Quaid, que es un obrero de la construcción, pues que está casado con una guapísima mujer, Sharon Stone, y lleva una vida pues aparentemente tranquila. Sin embargo, pues tiene una pesadilla recurrente todas las noches en la que se ve a sí mismo en Marte, paseando junto a una mujer morena con un traje espacial. Bueno, sufre una caída y en la caída su casco se rompe fatalmente, provocándole, pues parece que la asfixia. El caso es que Quaid está obsesionado con Marte, pero es un viaje que es excesivamente caro para él y por eso pues, decide comprar lo que se llama unas vacaciones virtuales.
Para ello acude a la empresa Memorical, especializada en implantar falsos recuerdos a gusto del consumidor. Pero nada más comenzar el proceso, Douglas tiene una reacción tan adversa y furibunda que denota que su memoria ya ha sido manipulada. Hasta aquí, digamos, el argumento podemos resumirlo. La génesis de la película, pues otra vez la tenemos en Philip K. Dick, como ha dicho Eduardo. Desafío Total está basada en un relato corto de Philip K. Dick titulado Podemos recordarlo todo por usted, al por mayor. Aquí lo veis, que es un relato de tan solo 25 páginas, escrito en 1966. En este caso, la novela el relato se corresponde completamente con la película, se corresponde exactamente con lo que acabamos de resumir, es decir, hasta que Douglas Quaid tiene la reacción esa tan adversa. Todo lo demás de la película es invención de los guionistas, ¿vale? La novela se queda ahí. Recordemos, como ya hablamos con ocasión de Blade Runner, porque Philip K. Dick es autor de muchas novelas, fue un autor muy prolífico y varios de sus relatos, de sus novelas han sido llevados al cine, como por ejemplo, por supuesto, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es de lo que dio lugar a Blade Runner, o Minority Report, conocida también la película del año 2002 de Steven Spielberg. Bueno, pues Philip K. Dick fue un autor autoaumentado, psicótico, adicto a las drogas, pero realmente tiene una imaginación prodigiosa. Murió en 1982, en marzo, con solo 53 años, y no llegó a conocer la fama, no llegó a ver acabada o estrenada Blade Runner. En cuanto al director, a Paul Verhoeven, pues podemos decir que era conocido también ya entonces, en el año 90, había realizado la película Delicias Turcas con Rutger Hauer, si os acordáis, el replicante de Blade Runner, el de guapetón, el de pelo blanco. También hizo Robocop y, bueno, la más conocida seguramente por todos vosotros, La inquietante Instinto Básico con Sharon Stone. Verhoeven nació en Ámsterdam en 1938 y sus películas se caracterizan por mostrar el sexo o la violencia de una forma muy realista, sin tapujos. Sus películas más conocidas son las que os he dicho, y una curiosidad, Sharon Stone entonces en Desafío Total era una actriz completamente desconocida. Al parecer, Verhoeven la eligió debido a su habilidad para interpretar a un personaje que podría pasar de tímida y encantadora a ser una persona diabólica y viceversa. Por cierto, el director afirmó que Sharon Stone era así en la vida real. En una reciente entrevista, el director se lamenta de que, bueno, la ola de puritanismo que asola el mundo actual pues impediría que películas de hace 30 o 40 años, como esta, que tiene 32, pues simplemente ahora no podrían rodarse. Y bueno, Instinto Básico, pues probablemente tampoco. Esta película, al igual que casi todos los relatos de todas las obras que están basadas en los relatos de Philip K. Dick, tiene un dilema constante, y es que los recuerdos te hace pensar o te hace preguntarte, ¿estoy en un sueño o es la realidad? La verdad que te hace dudar. Es un dilema constante de las obras de Philip K. Dick. Y es que los recuerdos, la memoria, sirven para construir la base emocional y la personalidad de cualquier sujeto. Pero en Desafío Total, los recuerdos pueden sustentar un pasado que es completamente falso. Como vemos aquí, bueno, es un pequeño resumen de la película en el que ve el anuncio del viaje a Marte que él desea tanto hacer. Aquí cuando tiene el pánico, y bueno, ¿por qué he puesto estas 4 diapositivas? Pues bueno, la verdad es que esta es una escena auténticamente hitchcockiana, si se puede llamar así. Y es que, bueno, tras sufrir el ataque, Douglas Quaid decide ir con su encantadora mujer a ver al médico, pues digamos que a pedirle, digamos, explicaciones. Y el doctor Edgemar intenta convencerle de que en realidad pues no está allí, de que todos son un sueño, un implante de recuerdos falsos, y bueno, que simplemente pues, se ha salido de madre. Para asumir que todo está en su cabeza y que en realidad es un sueño, Quaid solo tiene que hacer un gesto simbólico, tiene que tragarse una cápsula roja para volver a dormir y salir de esa estupidez de dobles identidades y conspiraciones planetarias que se ha montado.
White le dice que si todo es un sueño, podrá pegarle un tiro y no pasará nada. El caso es que, casi convencido, incluso llega a meterse la cápsula en la boca. Entonces al doctor, en ese momento, a esas alturas, ya empieza a hablar de forma un poco nerviosa, pero en un momento dado le delata una gota de sudor. Es una escena absolutamente, sería propia de Hitchcock, si Hitchcock hubiera hecho una película de ciencia ficción. El joven ha afirmado en repetidas ocasiones que solo los primeros 20 minutos de la película son verdad. Es decir, que hasta que Douglas Quaid entra a las oficinas de Memorical, lo que sucede, digamos, es real. Lo demás, el joven dice que es un sueño. Eso lo ha dicho. En cuanto al rodaje, pues bueno, os puedo contar que se filmó en Ciudad de México debido a su estructura, su arquitectura futurista. Trabajaron más de 500 personas y construyeron 45 sets de rodaje, que incluían nada menos que 8 escenarios. Fue rodada en México por la necesidad de tener grandes decorados, así como por el desierto, que emula a la perfección las tierras rojas de Marte. Pero bueno, la verdad es que la llamada venganza de Moctezuma estuvo a punto de cargarse a toda la producción. Esta venganza de Moctezuma es una variante particularmente feroz de la conocida como diarrea del viajero. Bueno, pues lo cierto es que casi todo el equipo se intoxicó gravemente por beber agua de grifo, sufriendo diarrea y deshidratación graves. Todos excepto Schwarzenegger y uno de los guionistas. El primero, Schwarzenegger, por la estricta dieta que mantenía para mantener su imponente físico, y ya que él mismo se hacía traer de Estados Unidos absolutamente todo lo que comía y bebía. Y el segundo, el guionista, Sasser, pues al parecer era muy hipocondríaco, se reían todos de él, y pues que incluso se lavaba los dientes con agua mineral. El caso es que se contagiaron, se pusieron bastante malitos todos, y el propio Verhoeven tuvo que tener una ambulancia a su lado en cada set. De hecho, durante la escena del hotel en la que Quaid se cuestiona si de verdad lo que está viviendo es un sueño, el director holandés tenía que parar constantemente para que le comprobaran las constantes vitales y le hidrataran. O sea que estuvieron a punto de irse todos al otro barrio. Una de las cosas más maravillosas que tiene esta película son los efectos especiales. Digo maravillosa porque Desafío Total fue la última película de Hollywood que se rodó utilizando efectos especiales analógicos, es decir, maquetas, grandes maquetas, pequeñas, decorados, miniaturas, muñecos articulados, etc. Es decir, sin ni un solo efecto digital o generado por ordenador. Todas las películas posteriores, así de acción y demás, ya tienen efectos digitales. Para obtener todos estos efectos tan especiales, recordemos que se ganó el Oscar, por cierto, por esta película, tuvieron que intervenir nada menos que 5 compañías especializadas. Aquí vemos pues, bueno, la maravilla de maquetas, paisajes y demás decorados, digamos. Pero bueno, como efectos especiales tiene muchísimos más que son encantadores. Hay gente que dice que son como muy burdos, pero hombre, hay que pensar que eran artesanales. Por ejemplo, los animatronics, los llamados animatronics, son muñecos que estaban, digamos, mecanizados o robotizados. Como aquí vemos que, bueno, cuando Douglas y su novia casi se ahogan, casi se asfixian porque se les rompe el casco, pues en realidad eran dos muñecos que estaban, como veis, movidos de forma mecánica o electrónica. Hay un montón de ellos, todo artesanal. El taxista robótico realmente era un muñeco robotizado. El famoso disfraz de la señora gorda, maravillosa esa escena, me sigue impactando ahora que he vuelto a ver la película para prepararme mejor esto, me sigue impactando. Y bueno, el famoso mutante 4, que es el jefe, si recordáis, el jefe de los rebeldes. Bueno, al parecer sí, se utilizaron nada menos que 15 mecanismos para animar esta marioneta de 4, y el director de efectos especiales, Rob Bottin, hizo tan buen trabajo que los mismos miembros del equipo les tenían tanto asco a la marioneta que es que ni siquiera querían tocarlo. O sea, realmente era repulsivo, tan repulsivo como nos parece a nosotros. Pues así, no querían tocarla los del equipo.
Tiene avances técnicos, la película Desafío Total tiene avances técnicos inolvidables. Bueno, han pasado 32 años, pero entonces, bueno, los anuncios audiovisuales en el transporte público nosotros todavía no los conocíamos. Veis constantemente la publicidad asaltando al pobre pasajero del metro. Por ejemplo, los coches autónomos, ¿no? Como el taxi o aquí Johnny Cab. Bueno, entonces tampoco se conocía. También tiene otro adelanto muy importante, son el famoso escáner de cuerpo completo de seguridad, si lo recordáis. Esta famosa escena en la que se supone que Schwarzenegger pasa por un escáner de rayos X en el metro, realmente fue la única tentativa que hicieron de utilizar efectos digitales. Lo iban a hacer, digamos, por ordenador, pero el sistema se estropeó, falló y tuvieron que colorear a mano fotograma por fotograma. Es decir, el único efecto especial digital que iban a hacer se les estropeó y tuvieron que hacerlo de forma artesanal, a mano. Bueno, esto es una cosa que tampoco habíamos visto y es los hologramas, ¿verdad? Como una especie de realidad virtual. Yo todavía me acuerdo de cuando llevo las gafas el otro día, Julio, madre mía, es que parece que estás asomado en el Eagle y estás viendo la luna. Bueno, pues aquí en Desafío Total, ¿os acordáis que Sharon Stone entrena al tenis con un holograma al lado? Y que, bueno, una de las armas que tiene Douglas Quaid es que mediante un reloj puede hacer un doble de sí mismo y así confundir al enemigo. También una cosa que era un avance eran los famosos dispositivos de GPS o, bueno, de localización que se insertaban dentro del cerebro. Se hizo también, o sea, este no es obviamente Schwarzenegger, sino un nuevo muñeco, un nuevo animatronic. Y bueno, tiene más avances. Por ejemplo, no se habla de dinero, si os fijáis, en toda la película se habla de créditos, no tienen monedas. El dinero es simplemente una transacción de datos, pues como hoy en día. Otra curiosidad, pues bueno, en cuanto a los anuncios, resulta que Coca-Cola es el único refresco que se anuncia en la Tierra, lo veis aquí, mientras que en Marte el único refresco que se anuncia es Pepsi. No sé, pagarían ambas compañías, supongo. Y bueno, solamente una curiosidad. Sabéis que Schwarzenegger o Douglas Quaid va todo el tiempo con una maleta que le deja a su otro yo. Se supone que es Hauser, su alter ego. Bueno, ¿qué tenía que era tan importante que iba todos los ratos con la maleta? Bueno, pues ahí va. O sea, he conseguido sacar de internet lo que tenía la maleta. Un carnet sindical de la mina Pirámide de Marte, a nombre de Steve Leonetti, que era uno de los figurantes, varias tarjetas de identidad, un disfraz de señora gorda con cabeza explosiva, una gran suma de dinero marciano, un dispositivo quirúrgico para extraer dispositivos localizadores del cerebro, un proyector holográfico de pulsera, un ordenador portátil y una tarjeta de embarque en la que aparece el nombre de un tal Hoffman. Hay gente que se ocupa de estos detalles. Bueno, me hizo gracia y por eso os lo cuento. Blade Runner también, Desafío Total se adelantó también a otras cuestiones relacionadas con la ecología y el medio ambiente. Y es que anticipó muchas de las batallas ecológicas que se libran actualmente. Por un lado, la pérdida de los recursos naturales, la falta de aire saludable o de oxígeno, como en la película, el monopolio del suministro de la energía, son todos ellos debates, desde luego, hoy de rabiosa actualidad. Se trata de bienes escasos, pues de los que carece la mayor parte de la población mundial, desde luego el tercer mundo, y generalmente la menos favorecida. Y en la mayoría de los casos son recursos controlados por grandes corporaciones, como sucede, si recordáis, en la película, donde Cohagen en Marte es el dueño del suministro de oxígeno y, bueno, pues cuando decide castigar a los rebeldes o a la población, pues simplemente para los aerogeneradores y la gente puede perecer de asfixia. La verdad es que Desafío Total es una gran alegoría sobre cómo las grandes empresas explotan los recursos naturales de forma ilegítima. Un debate que, desde luego, hoy en día yo creo que es de rabiosa actualidad. Y bueno, también habla de los efectos que puede tener la contaminación o la radiactividad. Bueno, con el ejemplo precisamente de los mutantes, ¿verdad? Las personas que
que sufren, digamos, determinados desarreglos o defectos en sus cuerpos por culpa de la radiación, se supone. ¿Os acordáis? Es famosa la señora de los 3 pechos, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí, digamos, lo que es la película, pero ¿realmente aceptó con Marte Desafío Total? Pues bueno, la verdad es que en 1990, cuando se estrenó la película, ni se planteaban aún. Si bien es cierto que hemos mandado sondas, vehículos, etcétera, pues hoy por hoy las misiones tripuladas a Marte, yo entiendo que son ficción científica todavía. Esta foto que vemos a la izquierda es un prototipo del módulo que sería para la tripulación llamado Orión. Es el módulo Orión, se supone que están probándolo para llevarlo a Marte. La verdad es que hay un sinfín de obstáculos para ello. La distancia entre la Tierra y Marte, como sabéis, vosotros más que yo, varía entre 54 y 401 millones de kilómetros, dependiendo de su órbita alrededor del Sol. Y bueno, con la tecnología actual se tardaría en llegar aproximadamente unos 9 meses y otros 9 meses para volver. Y dado que allí habría que esperar otros 9 o 10 meses a que estuviera otra vez en posición óptima para volver, pues aproximadamente se tardaría el viaje un total de 28 meses. Así que lo más difícil no es llevar a astronautas allí, sino mantenerlos con vida y devolverlos a la Tierra sanos y salvos. Se está estudiando a fondo la posibilidad de conseguir la hibernación de los astronautas, una ralentización de su metabolismo, un ahorro de energía o de alimentos y una reducción de estrés. Esto, que suena de ciencia ficción, de verdad que lo están estudiando. Otro de los problemas que tiene Marte, como sabemos, es que no tiene prácticamente atmósfera y ello es nefasto para la vida. En la Tierra hay vida gracias a la atmósfera porque esta hace que el escudo y la protege tanto de la radiación solar como de la radiación cósmica. Una persona en Marte sin protección contra la radiación se moriría de cáncer en cuestión de días o menos. La radiación es el principal problema para enviar viajes tripulados a Marte. No solo allí, sino también durante el viaje, pues según Angélica Anglés, doctora en astrobiología y astrofísica, desde que salgan de la Tierra los astronautas ya estarían expuestos a la radiación. Entonces, 28 meses o 24 o los que sean es demasiado tiempo para soportar, para volver con vida. Los altísimos niveles de radiación cósmica pueden dañar los tejidos, el ADN, producir un envejecimiento avanzado del cuerpo humano, así como graves problemas vasculares, especialmente del corazón. Otro problema que tiene Marte es que su gravedad es aproximadamente 1/3 de la de la Tierra. No se sabe con certeza qué nivel de rendimiento tendrán los exploradores de Marte cuando lleguen, ya que entre los riesgos del viaje están la pérdida de la masa ósea y los daños cerebrales. La famosa escena de la despresurización, que todos recordamos y que impacta bastante cuando ves la película por primera vez, cuando se le rompe el casco a la gente, pues se le hincha, se salen los ojos de las órbitas, le hincha la lengua y parece que les estalla la cabeza. De hecho, a Cohagen, al dueño del oxígeno, le estalla la cabeza. Pues bien, según lo que he podido obtener de los foros que hay en Internet, parece ser que ello no es posible. Realmente no podría ser así en la atmósfera marciana. Pues al parecer el mínimo diferencial respecto de la Tierra provocaría como mucho un sangrado de nariz. Otra cosa es la asfixia, que es indudable que se produciría, pues la atmósfera de Marte es en un 95% dióxido de carbono, lo cual es incompatible con la vida humana. La ciencia dice que el primer síntoma, si se te rompiera el casco estando en Marte, sería el vaciamiento instantáneo del aire que está en los pulmones y que es algo tan brutal que se desgarrarían los alveolos, lo cual provocaría un intenso dolor. Por la diferencia de presión, la saliva entraría en ebullición, es decir, que se convertiría en gas y se evaporaría. El cuerpo se empieza a hinchar, la piel se estira y se pone muy tensa. Todo esto causa muchísimo sufrimiento físico, pero no llegaría a una explosión tal y como le ocurre a Schwarzenegger, bueno, a Cohagen. La sangre y los ojos también entrarían en ebullición, pero no saldrían de sus órbitas. Realmente es algo así como cuando se produce, como si se produjera una descompresión, como los buzos, los que bucean a muy profundidad no pueden salir
no pueden salir de golpe a la superficie por la diferencia de presión. Se produciría en sus líquidos, en la sangre, gas, se convertirían en gas. Es algo parecido, pero aquí sería a lo bestia, supongo. Cuando llega ese punto en el que todo el sistema circulatorio colapsa, el infarto, según la ciencia, sería inevitable. Por otro lado, si estuviera en contacto con los rayos del sol, sin la protección de la atmósfera ni de su traje, su piel se quemaría en el acto. ¿Y cuánto duraría ese calvario? Pues, por lo visto, según los científicos, a los 15 segundos la sangre dejaría de llegar al cerebro y la persona perdería la conciencia. El máximo que podría resistir antes de morir, según ha verificado la NASA con chimpancés, es de 3 minutos y medio. Pues bueno, Elon Musk de Tesla ha retrasado la fecha en que enviaría una nave tripulada y ahora dice que la enviará en 2029. China ha anunciado que lo hará en 2033 a Marte. Y la NASA, Estados Unidos, dice que lo hará, enviará una nave tripulada a Marte a finales de la década de 2030 o posiblemente a principios de 2040. Eso es lo que dicen. Por eso, ¿vosotros qué creéis? ¿Que tenemos un futuro Marte? ¿Llegar a Marte será un futuro cercano o lejano? Y bueno, pues muchas gracias. Chicos, esto ha sido todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Jenny, ha sido tan interesante y tan documentado como nos tienes acostumbrados. Muchas gracias, Eduardo. Así que, pues eso, muchas gracias. Y ahora ya podéis todos abrir vuestras pantallas y vuestros micrófonos y podéis empezar a comentar lo que queráis. Tenía miedo de que durara demasiado, pero yo creo que no, que ha estado incluso corto, ¿no? No, ha estado muy bien, ha estado fenomenal. Bueno, pues por romper el fuego, voy a empezar yo. Venga. A mí me llama la atención algunas cosas en la película. La película me encanta, dicho sea de paso. Pero, por cierto, no lo has comentado, pero hay una versión de 2012. Sí. Hay una versión de 2012, pero que no se parece a la de 1990. Yo la vi de estreno en su momento y es bastante peor. A mí me pareció bastante peor la versión de 2012. Tiene una crítica fatal. Tiene una crítica pésima. Yo realmente no la he visto, sinceramente. Perdón. Decía que me llama la atención algunas cosas. Por ejemplo, me llama la atención que aunque está rodada en 1990, las armas que salen son armas de fuego, armas como las de ahora, de percusiones con cartuchos y balas, para que nos entendamos. O sea, ha avanzado la tecnología como para tener ciudades en Marte, pero seguimos pegando tiros. Eso me llama la atención. Pasa en casi todas las películas de ciencia ficción. Siempre salen con pistolas al cinto hasta en la Guerra de las Galaxias. Solo que en vez de dar tiros, son de balas, son tiros láser o lo que sea, pero también hay que tener puntería. O sea, no da, parece una película del oeste. Todas las películas de ciencia ficción donde salen armas de fuego, las pongas como lo pongas, parece que las escenas son escenas de las películas del oeste. No han cambiado nada. Sí. Eduardo, yo creo que tienes que darles la voz a los demás o están todos silenciados. Están silenciados, pero ahora ya cada uno puede quitar su micrófono. Vale, es que los veo a todos que están callados. Ya, vale. Le sale alguno. Espera que... Es que como tú antes... Aquí me ha salido una cosa que era solicitar reactivar audio. Pues ya lo he solicitado. Vale. O sea, ahora el que no tiene audio es porque no quiere tenerlo. Bueno, pues os decía eso, que a mí me llama la atención el tema de las armas. Me llama la atención también, efectivamente, las mutaciones son por la radiación, pero lo que más me llama la atención es el tema de la falta de oxígeno en esas grandes ciudades y con coches con motores de explosión y con ruedas y no hay vehículos eléctricos, no hay que van por carriles, no hay... En fin, lo de la falta de oxígeno también me llama mucho la atención en la película. Lo de la falta de oxígeno yo creo que solo es en Marte, ¿no? Realmente. Sí, en Marte. En Marte. Otra cosa que también me llama la atención es lo del taxista robótico. Se adelantan a algo que estamos a punto de ver, que son los vehículos, ya existen, ya lo sabéis que ya existen. Sí. Vehículos que gracias a las redes de posicionamiento global
pues van a ir solos. Eso ya existe y cualquier día, yo si fuera conductor de autocar o de camión o de taxi, estaría muy preocupado por el futuro de mi profesión, porque eso va a desaparecer pronto. Pero lo que llama la atención es que la manera en la que se lo imaginan no es un vehículo autónomo, sino un Ya. robot conduciendo. Una película de ciencia ficción, sensación total, que era... No me suena. No, porque era antigua, de 1990, de los años 90. Yo creo que están hablando entre ellos. Están hablando entre ellos. Yo creo que Carmen, sí. buenas tardes, Carmen. Creíamos que querías opinar algo. Y estaban opinando sobre la película. Yo es que la he visto. Lo está contando alguien. Sí. Carmen. 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 Era. Quítale el sonido. Quítale el sonido. Ya Ya está. está. Quitado. Es que no se ha dado cuenta, no se da cuenta la mujer. Bueno. Sí, sí, los coches, nos hemos quedado los coches autónomos, Sí. que son coches con robots. Tengo más, pero me espero a que intervenga ¿Por otro. qué? Una cosa que me ha llamado la atención cuando tú has dicho de lo de que la maldición de Montezuma y Sí. que por precaución se lavaban los dientes con agua mineral, os Sí. diré que yo cuando estoy en países raritos, y hablo de países raritos, pues de mitad de la Amazonia o en Tanzania, yo me lavo los dientes con agua mineral. Claro, pero al parecer... Es vamos, muy aconsejable, os lo digo, que no utilicéis agua que no sea mineral Sí. y que hayáis abierto vosotros la botella. Al parecer es determinados que países. lo que le pasó a Schwarzenegger es que antes de esta película había hecho Depredador, la película Depredador se había rodado también, si no en México, en un sitio también tal, y se puso malísimo. Entonces dijo que ya no le pasaba más, entonces se hacía traer todo, o sea, no es que solamente que no bebiera agua del grifo, sino que no comía ni bebía nada que fuera mexicano, para que me entiendas. Se lo hacía traer de Estados Unidos. Yo tengo una propia experiencia de eso. Estando de viaje por México, estando en San Cristóbal de las Casas, en mitad de la selva de Chiapas, con mi familia, yo estaba pendiente de todo, siempre pendiente de todo, de que solo se bebiera agua mineral, Coca-Cola o bebidas que abriéramos nosotros. Y en un momento que me despisté, mi hija mayor, que por entonces tenía 13 años o 14 años o algo así, mi hija Laura, de repente la veo tomándose una Coca-Cola con cubitos de hielo. Y me la quedé mirando, hija, ¿qué estás tomando? Coca-Cola, papá. Y el hielo se quedó así. Esa noche empezó con la venganza de Montezuma. Sí. Sí, y lo pasó muy mal. Estuvimos 2 días allí. Luego ya es otra historia que nos quisieron, tuvimos que llamar a un médico privado que viniera al hospital y el médico privado nos quiso, menos mal que claro, como somos de la profesión, no nos pudo engañar, pero nos quiso meter en fin, una historia muy larga. Nos quisieron engañar y nos quisieron... Pero bueno, ¿no? aquello se solucionó y punto. Pero que sí que existe. Solo con los cubitos de hielo que se tomó, que seguramente estaban hechos con agua de allí. Estábamos en mitad de la selva, o sea, en un pueblo, San Cristóbal de las Casas, para quien lo conozca, pero eso está en mitad de la selva de Chiapas. Y es verdad que a la mínima que te descuidas, zaca, caes. Pues sí, es la venganza de Montezuma, para que lo sepas. Pero pasan más sitios, ¿eh? Pasan más sitios. En muchos países raritos, o sea, si vais a cualquier país de la península de Indochina, Camboya, Vietnam, o como os digo, a África Central, o en fin, cuando vais a sitios sin garantías, yo os recomiendo que hasta los dientes os los lavéis con agua mineral. Incluso en Egipto. También. Incluso en Egipto te pasan. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, lo que decías con relación al armamento, por curiosidad nada más, eso va a pasar mucho tiempo antes de que haya otro tipo de armas distintas de las actuales, porque en la guerra lo que importa es tener localizado con precisión al enemigo y eliminarle también con precisión. Entonces las armas biológicas no permiten esto porque no puedes eliminarle con precisión porque te puede volver contra ti. Las armas químicas les pasa lo mismo y a las armas atómicas lo mismo, con lo cual el coger una piedra y pegarle en la cabeza es lo que sigue funcionando. Y lo único es que ahora se hace con muchísima precisión. Entonces el ejemplo lo estamos viendo, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Los ucranianos están ganando la guerra porque tienen los Haifas y los Travelin y tal, que es todo material de Occidente, que tiene una precisión brutal, que no la tienen los rusos. Entonces han conseguido acabar con todos los carros de combate,
con todos los misiles de alta destrucción que tienen los rusos, se han visto obligados a replegarlos a retaguardia porque los Haifas tiran a 80 kilómetros. Entonces, tienen que replegar todo el material bélico potente, tienen que replegarlo a más de 80 kilómetros del frente, con lo cual es inoperativo. Y además dejan las líneas suyas sin abastecer, porque están eliminando todos los puestos de logística. Es decir, que la guerra ahora y en el futuro va en localizar muy bien al enemigo y pegarle en el gorro, pero no a 2 metros, sino en el gorro. Entonces, si no eres capaz de pegarle en el gorro, te va a ir mal. Y es así, o sea, no hay otra. Y eso yo creo que va a seguir siendo por mucho tiempo, porque lamentablemente me da a mí la sensación de que las guerras no nos las vamos a quitar de encima nunca. Nunca. Pues muy, muy interesante el comentario, no lo sabía. No lo sabía. Bueno, pero podían inventar de aquí al año 2080 y tantos, que es la película, podrían haber inventado una pistola de ultrasonidos o de quantums de energía en vez de balas físicamente. O sea, en vez de, como dijo el otro, dice, si no me da miedo las balas, lo que me da miedo es la velocidad de las balas. De ultrasonidos existe, pero son de muy corto alcance. Ah. O sea, tú le puedes levantar la cabeza a un tío con ultrasonidos, pero es muy, muy corto alcance. 100 metros como muchísimo. ¿Ah, Y sí? van muy caras. No valen. No valen. Lo desconozco. Qué interesante. Y un pulso electromagnético que desactive toda... Bueno, es lo que has dicho, ¿no? Sí, eso ya lo hacen. Un pulso electromagnético como un efecto Carrington, vamos. Como un evento Carrington localizado. Que desactive absolutamente todo. Sí. Bueno, se está viendo ahora, ¿eh? En la guerra de Ucrania están ganando los ucranianos porque tienen muy depurado el mando y control, mientras que los rusos tienen completamente descojonado el mando y control. Es que no saben ni por dónde van. O sea, es que no, los generales no saben ni dónde tienen las tropas. Mientras que los ucranianos, que es una información que les da la OTAN, les dicen dónde están en todo momento. Y entonces, pues bueno, pues... Y porque estaban financiando esa guerra, que no entro en juzgarlo, pero que lo están financiando todos los países occidentales. Ucrania, ni ningún país occidental individualmente tendría recursos económicos porque cada misil de estos que están utilizando y cada dron y cada tal, pues es una pasta que no tendría ni Ucrania ni ningún país individualmente, vamos. Ninguno. No, ahí los americanos se están empeñando a fondo porque ya lo han dicho subliminalmente, ¿no? Van a luchar hasta el último de los ucranianos. Fíjate que aprobaron 48.000 millones de dólares para entregárselo a los ucranianos. Y hay que tener en cuenta que el ejército americano tiene un presupuesto de 750.000 millones al año. Es acojonante. Entonces, claro, para un país como Estados Unidos, que lleva intentando mojarle la oreja a Rusia décadas, el acabar con Rusia por 50.000 millones es un chollo. Es un chollo. Pues, pero bueno, estábamos hablando de Schwarzenegger, ¿no? No te preocupes porque yo sabía que iba a salir Ucrania con esta película, porque yo por lo menos cuando estaba preparándolo, con esto de las grandes compañías, los monopolios de la energía y tal, yo me acuerdo me acordaba de Rusia, que nos tenía acojonados con cortarnos el suministro. Realmente, pues no, dependemos de las grandes compañías o grandes corporaciones o grandes países, ¿no? Al parecer, y otros países europeos más que nosotros. Bueno, eso es una cosa que también hemos aprendido con la guerra de Ucrania. Y sí, o sea, esta película tiene 32 años, pero vaya, yo creo que ahora lo entendemos un poco más, ¿no? ¿Qué es el monopolio? ¿Qué es la explotación ilegítima de los recursos naturales? ¿No? No sé. Sí, yo estaba segura de que iba a salir Ucrania. Sí. Antonio, o sea, hasta Álvaro, no te preocupes que estaba segura. ¿O no? ¿Vosotros qué pensáis? Os iba a decir, hay una cosa relacionada con esto de las grandes corporaciones que tú has llamado la atención sobre ello, y es que sale en la Tierra solo sale Coca-Cola, sí. Y en Marte solo sale Pepsi. Sí. Está rodado en 1990. En los años 90, que yo iba mucho a Estados Unidos por motivos de trabajo en esa época, recuerdo que en Estados Unidos el líder de ventas era Pepsi, y en cambio fuera de Estados Unidos el líder mundial de ventas era Coca-Cola. Sí. Tú en Estados Unidos ibas y había Pepsi por todas partes. En cambio, fuera de Estados Unidos es más difícil. Hay Coca-Cola por todas partes y Pepsi en algunos sitios.
Aquí yo no conozco Curiosamente, a aquí nadie. viven al revés, Sí. en la película lo Ah, hacen al sí, revés, es decir, en casa, lo que se puede considerar casa, que era la Tierra, sí. está Coca-Cola, justo al revés de lo que estaba sucediendo. Y en Marte, que sería lo que es fuera de casa, está dominando a Pepsi, que es justo al contrario de lo que estaba Sí. sucediendo en los años 90 en la realidad. Yo no conozco a nadie conocido mío que prefiera Pepsi a Coca-Cola. Es Quizá más porque es un dulce, poco bueno, más dulce, van gustos. más dulce. Es ¿Es más cuestión de dulce? marketing, ¿eh? Ni Sí, siquiera sé cómo también. saben. Dice Es Juan que cuestión de más, que marketing. más dulce. Es de marketing y canales de distribución. O sea, tú das más comisión a los distribuidores de bebidas. O sea, no digo en un sitio, un día, sino a lo largo de años y años y años. Inviertes en publicidad y publicidad y publicidad y en dar rápeles y comisiones a los distribuidores de Coca-Cola y te haces que todo el mundo tenga Coca-Cola. Y vas desbancando a Pepsi. Y en cambio en Estados Unidos sucedía al revés. Recuerdo haber visto, mirad, recuerdo haber visto en los años 90 un anuncio en la televisión americana, estando allí, que en España sería impensable un anuncio así, que iba un profesor con sus alumnos, se suponía que era el futuro, que era el año 2050, y iba con los alumnos recorriendo el metro en ruinas de Nueva York. Iban pasando por una estación de metro toda derruida, toda, iba con una linterna el profesor con los alumnos y explicándoles, ¿y esto qué es? Esto era un letrero para no sé qué y no sé cuánto. ¿Y esto qué era, profesor? Esto era, aquí eran unos bancos, aquí se sentaba la gente a esperar y por estas vías venía un tren y iban todos así. De repente uno hace así, quita el polvo y ve perdón, ve un anuncio de una chapa anunciando Coca-Cola. Todos iban con una botella de Pepsi, una latita de Pepsi en la mano, muy futurista, muy así, muy brillante, y de repente un alumno hace así, con el polvo quita y aparece una placa de publicidad de Coca-Cola. Y dice, profe, ¿y esto qué es? Y el profe se queda mirando, echa un trago a la Pepsi y dice, no tengo ni idea. Bueno, como ves, Este anuncio lo vi Eduardo, yo en la televisión americana en los años 90. tanto en Blade Runner como en Desafío Total, ya ves que imaginan un futuro en el que nos fríen a publicidad por todos sitios. O sea, y ahí acertaron también, ambas, por todos lados, o sea, en el espacio, dentro, fuera, en el metro, en tu casa, por todos lados, por todos lados. Otra cosa, ¿os habéis dado cuenta de que sale un anuncio de Fujifilm? Sí. Sí, sí. O sea, en los años 90 no se imaginaban, y además fue brutal Claro. y rapidísimo, la aparición de cámaras digitales Digitales. que barrió de la faz de la Tierra las películas fotográficas de Fuji, de Kodak, De que Kodak era y de el todas. líder mundial de películas desapareció. Sí. No se lo Claro. imaginaban en 1990. Sí, la verdad es que en todas las películas de ciencia ficción, que todos los que estamos aquí nos gusta, somos aficionados, las hemos visto, en algo que nunca ninguno ha acertado es en Internet. Sí. A nadie se le ocurrió Claro. que las comunicaciones pudieran ser como son ahora, ¿no? La gente Sí, siempre bueno. piensa en coches voladores, que eso no se ha dado, cosas así, ¿no? Pero Internet a nadie se le ocurrió, es una cosa impresionante, ¿no? Sí, Y ahí está. Y luego esta película sí tiene una lección importante con lo que decías de la publicidad, ¿no? El miedo que en el fondo ya estamos adquiriendo todos de que ya no somos realmente dueños de nuestros propios actos, ¿no? O sea, ya cada vez que tomo alguna decisión de consumo, pienso si es mía o si me la han metido, porque Claro. verdaderamente ya es tremendo, ¿eh? Pues subliminalmente, seguramente, además, recibimos más de la que creemos. De forma subliminal, o sea, sin darte cuenta, ya ¿no? lo creo. Sí. Hasta Porque los que queremos estar pendientes de la publicidad, sucumbimos. Sí, sí. 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 Más Pero cosas es que no tengo cierto. apuntadas. Por ejemplo, a mí me llama mucho, bueno, la muerte que has descrito no te estallarán los ojos, pero desde luego es desagradable tela. Es que me he molestado en buscar eso, digo, Ya. porque, no sé, siempre me impactó mucho, pero sí, es verdad, se acerca bastante, no te explota la cabeza, parece ser, pero vamos, se debe parecer, te debe faltar poco. No es muerte, pero es mayuyu, ¿eh? O sea, pero hay una científica que se ha molestado y que yo lo he transcrito en contar, digamos, cuáles serían lo que me ha los preocupado es que ha efectos. dicho que la NASA lo había comprobado que aguantábamos 3 minutos con chimpancés. Pobrecito los chimpancés.
harán experimentos que no sepamos, Eduardo. Ya. Desde luego, antes de mandar a una persona Ninguna humana, duda. ¿verdad? Pues Ninguna duda. supongo que Además, lo no hay que harán. juzgar las cosas ahora de antes con la sensibilidad de ahora. Claro. Cosas que Claro. no son. Bueno, ya me habéis oído, si ahora se tuviera que rodar muchas películas no se podrían hacer ahora, ¿eh? Claro. Por esta ola de puritanismo que lo ha sí. dicho Verhoeven hace una entrevista del año pasado. Sí, sí. Ahí, Es cierto. o sea, la famosa, que yo me acuerdo perfectamente, por eso os he puesto a los chicos, os he puesto la foto, en vez de poneros el cartel de la película Instinto Básico, os he puesto a Sharon Stone. Sí, el cruce de piernas. Es para vosotros, todo el mundo se acordará del famoso cruce de piernas. O sea, es que, no sé, es que además es que estamos ahí pendiente ahí, incluso los que la tenemos en casa, hemos parado el vídeo para que no se ve nada porque dura 2 segundos o 1 y medio. Es decir, yo no veo Pero nada. sí, creo que se ve, pero muy poco. En cualquier caso, eso simplemente te la calificarían de X. Da más morbo lo que no se ve que lo que se ve, o sea que no pasa nada. De hecho, a Desafío Total, por culpa de la violencia que tiene, pero también por la señora de los 3 pechos, inicialmente fue catalogada de X. No me extraña. Sí. A la pobre Janet Jackson por enseñar uno, fíjate lo que le pasó, y en la Exacto. película enseñan 3. Son así los americanos, o sea, puedes ver, ¿no? Otras cosas, pero una teta no. Violencia una teta sí, pero no, una teta porque no. eso, en fin, Exacto. eso hiere la sensibilidad de los... Pues sí, tuvo que eliminar escenas de violencia y no sé si hizo algo con la de que dure menos la escena de la de los pechos, algo así, y consiguió la siguiente calificación, que creo que es teta. La siguiente peor, o sea, en vez de X, pues la anterior, digamos. Ya. Sí, mayores de 18 años, quizá, o una cosa así. No es que la siguiente y ya aquí mayores de 16 acompañados o algo así, que es la letra anterior, creo que es la Z. Solamente por ese... Así que bueno, Sharon Stone hoy yo creo que no podría cruzar las piernas. Y como esas, pues un montón de películas. Además debe estar muy mayor, le debe costar trabajo. Sí. Debe costar trabajo, sí. La tendría cruzada permanentemente. Delicias Turcas, que es la primera de joven, que es del 73. Pues esa no la he visto, pero la veré porque sale en la primera película de Roger Hauer, de Roy Batty, de Desafío Total, el pelo blanco, guapetón. Y es una película erótica, muy erótica. Y creo que tuvo sus graves problemas, pero era el 73. Ahora ni de coña podría rodar esa película. Es demasiado erótica, demasiado explícita y creo que tiene también mucha dosis de violencia. Eso es lo que he leído. No la he visto. Roger Hauer ha hecho grandes películas. Sí. Se murió hace 1 año o 2, hace poquito. Sí. No se ha llamado la atención. A mí hay una cosa que me chirría en la película. Y es que cuando tiene, antes de sacarse por la nariz, que es bastante desagradable, la pelotita del cacharro ese. GPS. El GPS, sí. Pero para GPS quitar la señal del así, GPS, sí, sale un pelotón. Pero me llama la atención que para inhibir la señal del GPS se pone una toalla en la cabeza, un poquito húmeda. Una toalla mojada. Tiene que ser mojada. Porque vienen las instrucciones de la maleta. No sé, a lo mejor habría que poner que plomo. ¿Qué habría que hacer para inhibir un GPS? Una toalla mojada, no, desde luego. No, una toalla mojada. Vosotros los científicos. Además, chorreando no iba porque no goteaba, o sea, simplemente húmeda. Una toalla un casco de plomo. Sí, una cámara Faraday. Sí, eso es, una jaula de Faraday. Eso sí. Un aluminio de cocina, te haces un gorro de aluminio de cocina y seguramente no pasa la señal. Una jaula electromagnética, ¿no? Esa es la idea. Pero una toalla. Eduardo, fallaron en eso, pero ya predijo el GPS, digamos, o los dispositivos de localización metidos dentro del cuerpo humano, ya lo predijo. Sí. Eso es verdad. También me chirría que se adelantaron a su tiempo, pero que en el metro la pantalla de control era una pantalla pura y dura de rayos X. Y lo único que se ve es el esqueleto y el arma. Estoy seguro que habría muchas más cosas que no se verían. Se verían las hebillas, los botones metálicos, y además no hay ninguna protección. Es un simple cristal. Se supone que al otro lado tiene que haber un emisor de rayos X.
Y los de este lado, los que están mirando, no tienen ninguna protección. En fin, duraría un poquito. Sí. Hay más cosas que chirrían, lo que pasa que bueno, no lo he dicho. Bueno, Al parecer Douglas Quaid, o sea, Schwarzenegger se mete la pistola aquí como aquí en la sobaquera, como en el pecho, y sin embargo cuando le pilla el escáner la lleva abajo en el un fallo de escrito. cinto, ¿no? o abajo, Me he ¿no? fijado. ¿Os acordáis, no? Es una pistola Sí. roja que se pone ahí. Sí, sí. Ese es otro de los defectos. En el Otro de los Fallo de fallos. script. Otro de los fallos también es que a Sharon Stone le pegan un tiro, pero aparece con dos disparos. Tiene varios, tiene gazapos como todas las películas artesanales. Realmente Sí. son pequeñas obras de arte, porque ahora, yo no sé vosotros, Pero pero daba gusto. las películas de acción y demás, a mí es que me parecen como si fueran Dibujos animados. como si fueran dibujos animados. Es que Videojuegos, son ¿no? videojuegos, es que realmente Sí. no te transmiten, no sé si será por eso, pero tienen excesiva acción, excesiva rapidez, las imágenes, o por lo menos a mí me lo parecen, y no sé, de alguna forma es algo como muy frío. Debe ser lo digital, no sé, no te transmite igual, o por lo Es menos, uno de los o motivos. será yo que sí, que estoy muy carca y me No, gustan las a mí películas me pasa lo mismo. viejas. Iba a decir que es uno de los motivos por los que a mí me gustan las películas de Tom Cruise. Porque cuando salta de un precipicio a otro o de un sitio a otro, sabes que está saltando de verdad. Sí, Con sus medidas sí, de porque seguridad, además, que de vez en cuando le fallan, pero, sí, porque además los tíos saltan de verdad y los coches dan la vuelta sí. de verdad. Y además Tom Cruise, igual que Harrison Ford, no quieren No utilizar tienen dobles. dobles. Sí, sí, lo sé. O sea, Lo sé. los tíos saltan de verdad y de hecho se han lesionado. Sí. Harrison Ford con la última película tal se rompió un hueso también. Sí, sí. O sea, no les gusta hacerlas a ellos encima. Fijaros, en la última película de Tom Cruise, la de Maverick, la segunda parte de Top Gun, Vale. o sea, yo lo leí, que se había sometido él mismo y a todos los actores a un entrenamiento brutal, porque las escenas en las que salen dentro del avión son reales. Son F-18 de instrucción de los que llevan piloto y el de atrás, y ellos van atrás y la fuerza G les lleva la cabeza para los lados. O sea, que es de verdad, que está rodada dentro de los aviones de verdad, o sea, volando. En fin. Pues mira, la Hablando de última. volando. Sí. No, perdona. No, sigue. No, iba a decir, hablando de No, volando, sí. ¿qué os parece lo de un posible viaje a Marte? Pues hombre, ¿Qué opináis? sería la pera, ¿no? Yo creo que con lo que ha dicho Geni está dicho todo, ¿no? Acerca de las dificultades para hacer ese viaje tripulado, ¿no? Está todo. Ha dicho todo, o por lo menos todo lo que a mí se me ocurre. Acerca de la dificultad o en este momento quizá imposibilidad de poder llevar a cabo ese viaje, ¿no? Ese viaje y el retorno. Yo no sé por qué tanto Elon Musk como la NASA, como la agencia china, están hablando en serio de hacer viajes tripulados, sea en la década de 2030 o la de 2040, me da igual. Por hoy con hoy. Faltan 20 años como la fusión fría, Eduardo. Sí, pero siempre estamos a 20 años de la fusión fría. Estamos a 20 años de la fusión fría. De todas maneras, lo que iban a lanzar el otro día era la nave Orión para probarla, ¿no? Que Sí. esta es la que en teoría tiene que ir para allá. Artemisa, no, sí, bueno, de momento la van a utilizar en la Luna. Se supone que Orión va a ser la nave que va montada en el cohete SLS, que se va a utilizar en las misiones Artemisa. En la 1, Artemisa 1 es un vuelo no tripulado para ver que todo funciona, que es la que se retrasó el otro día. La Artemisa 2 será como el Apolo 8, será un vuelo tripulado a la Luna, pero sin aterrizar en la Luna. Y ya Artemisa 3 sería la que aterrizaría en la Luna una mujer y alguna persona de color. Pero la nave Orión es una nave Apolo un poco más grande. Ya por las maquetas y fotos que he visto, al principio iba a ser para 5 tripulantes y ahora parece ser que va a ser para 4 solo. Os la he puesto en la imagen de la izquierda. Pero vosotros creéis posible que, o sea, además, todos los experimentos que se han hecho, las experiencias que se han hecho de estas de aislamiento en un desierto, una zona biosfera completamente aislada para ver si aguanta una tripulación de forma autosuficiente, reciclando el agua, produciendo alimentos y aguantan 2 años y medio y aguantándose los unos a los otros, que es lo peor. Todos han fracasado más pronto o más tarde, pero todos han fracasado. Hombre, yo creo que hay una realidad que es muy tozuda y es que el hombre no está hecho para estar en el espacio. Y entonces eso nos complica muchísimo la existencia.
si se va a ir al espacio, tiene que ser por una razón realmente muy poderosa, ¿no? Se fue a la Luna por lo que todo el mundo sabemos que se fue y no se ha vuelto porque ¿para qué vas a volver, ¿no? Es decir, que tiene que haber una razón muy poderosa, que yo creo que no la hay. En todo caso, en un futuro puede que vayan superhombres, es decir, gente modificada genéticamente y adaptada a determinadas circunstancias, pero entonces ya no serán hombres, será otra Claro. cosa. Claro, bueno, Fíjate, yo creo replicantes a lo mejor. que al final lo que irán serán dispositivos de inteligencia artificial. Claro. Robots muy desarrollados, que no tienes que alimentarlos, que no tienes que preocuparte de que respiren, que no tienes que preocuparte de Pero su ya no sé, comportamiento, porque y es de uno de sus los regresos, si problemas, me ¿no? apuras. Todos Bueno, los problemas Hombre, psicológicos. yo salvo no- que, hombre, salvo yo que no- te topes, no- salvo que te topes con HAL 9000, por ejemplo, Ya. yo no es por llevar la o con el de contraria, Alien, pero con el androide de Alien, ¿no? no es por llevar la contraria, pero el hombre ha dado la vuelta al mundo en un cascarón de madera sin GPS y Ajá. sin nada, Lo iba, con 4 exactamente, cacharros de metal lo allí iba, orientándose. lo iba a O sea, decir ahora mismo. que Hace que 500 años era imposible. Y Sí, bueno, sí. hace 500 años, se cumplen ahora 500 años de la vuelta al Y, mundo también. Es y que el eso Ángel era fue una a la cosa luna absolutamente imposible. y fue a la luna con un 386 prácticamente, o sea, con lo Sí. que No, con si un no, procesador Menos, que ahora menos. lo supera el mando a distancia de la tele. José, O sea que no Dice ponemos en duda Antonio, la capacidad de poder ir a Marte y y, volver, sino la y posibilidad de para que los hombres aguanten. Y el Ángel quiere yo, decir sí, sí. algo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. hola, Pero yo no he podido seguir el principio de lo que ha contado Geni y demás, pero la película sí que la he visto unas cuantas veces además porque me encanta. Y una de las cosas que más me gusta, y es sobre lo que quería un poco opinar, es lo de, porque yo creo que es de las cosas que más me impresionó de la película, lo de que tú puedes comprar otra vida y demás, ¿no? Porque luego ha sí, habido incluso su evolución en el cine y fuera del cine. Hubo una comunidad virtual, no sé si lo habéis oído, se llamaba Second Life, que también fue un videojuego en el que comprabas como otra vida y ahí podías tener tu avatar y ser como otra vida. Y ahora hace un par de añitos, ¿no? Ha salido también el tema este del metaverso, en el que también parece como que vamos a tener la posibilidad de elegir como una especie de vivir una vida virtual además de la vida real. Entonces, no sé, a mí ya me acuerdo cuando vi la película por primera vez que me impresionó mucho, no sé si a vosotros o... Nada, sí. solo quería comentar eso. No, Por sacar otro tema. No, es de lo más, vamos, de lo más inquietante, ya entra dentro pues eso, de la filosofía, ¿no? Un poco, realmente, qué es la realidad, ¿no? O sea, que es igual que si te implantan un recuerdo exactamente igual, como si has estado en Marte y que eres agente secreto, o lo que tú elijas, ¿no? O que que has viajado por cualquier otro sitio, si a ti te lo implantan y eso es correcto, ¿qué diferencia hay de haber ido? Y además vas sin riesgo, ahí no te vas a coger ni la venganza de Moctezuma, ni se te va a poner malo el niño, ni todo perfecto, sin Con riesgo. los avances El hotel va a ser el que tú elijas, no vas a llegar y te vas a encontrar con pelotillas en las sábanas. Sí, un montón de cosas que la verdad es que sería ideal. ¿Realmente querríamos viajar si eso se pudiera, si pudiéramos hacerlo como en desafío total? Yo creo que preferiría viajar virtualmente, ¿eh? Y además iría a todos los sitios que se pudieran. Es más Hola, barato, ¿no? Roberto, que se te ve. Has activado la cámara. Roberto, sí, pero no se le oye. Miguel Ángel, ha sido muy oportuna ese comentario, Sí, sí que sí. porque eso abre otra tajada. Y es, efectivamente, va por ahí el futuro y yo me pregunto, ¿no estamos ya en eso? Yo conozco a alguna persona, vamos, estoy pensando en una persona en concreto que prácticamente ya tiene una doble vida. Tiene una vida real, la que tenemos todos, la vida, o sea, y que por motivos distintos, pues es bastante frustrante. Y en cambio tiene una vida virtual, cual se conecta diariamente, pasa muchas horas esa persona conectado a las redes sociales y lleva una vida completamente diferente y una imagen de sí y un... Entonces me pregunto, ¿no ha llegado ya eso para mucha gente? ¿O es un caso aislado
el que yo conozco. Yo Yo me recuerdo de más películas en las que se da esta situación. No sé si conocéis una que se llama Los Sustitutos. sí, Y también la famosa, bueno, la película esta que se llama Abre los ojos, en la que compraba una vida cuando moría, que luego iba a permitirle seguir vivo y demás, también tenía su aquel. Sí, y no salir y verse sin sus problemas en la cara, en abre los ojos, digo. ¿No? Él había tenido un accidente y tal, tenía que ir siempre con una especie de careta. Entonces, en la vida virtual que se había comprado, en el sueño, él era guapo. De hecho, es Eduardo Noriega, que es guapísimo. Él era guapo. La propia película Avatar, los que se convierten en avatares, por así decirlo, es gente que es minusválida, o sea, que superan Matrix. incluso, ¿no? Matrix también, claro. es verdad. Sí, sí. ¿Y veis más cerca ese desarrollo o los viajes a Marte? ¿Los viajes reales a Marte, te refieres? Sí. Hombre, yo creo que es más cerca las vacaciones virtuales, están más cerca, ¿no? Que los viajes, ¿no? Lo virtual se hace como un ordenador. Sí, hombre, quizás implantes de sueño vale, ya lo veo más difícil. Lo veo más difícil, pero incluso sí, la vida virtual sí. Más el vivir esa otra vida en la que por como eres o lo que sea, pues no puedes disfrutar de ella y te pudieras convertir en algo que virtualmente que te gustaría ser, pero no puedes ser, ¿no? Sí. Algo así. Pues sí, pues precisamente la semana pasada hemos vuelto al cine, Juan y yo, llevábamos 3 años sin ir al cine. Bueno, con el tema del COVID y demás, pues no habíamos ido, y aparte que tampoco, pero precisamente, bueno, tuvimos la oportunidad de ver una película que acaban de estrenar que se llama No te preocupes, querida, que es ciencia ficción también. Y bueno, no os voy a hacer un spoiler, pero va también sobre eso, sobre una vida que realmente es la que querrías tener. Y bueno, y luego hay problemas para diferenciar si estás, bueno, como pasa en el desafío total, para diferenciar si estás en un sueño o no, realmente ya pierdes, ya no sabe que está en una vida virtual. Vale, para que... Como en Origen, que tenías la perindola sí. para saber si estabas en un sueño o estabas en la vida real. Pues esta la acaban de estrenar y a mí me resultó muy inquietante. Parece que está ambientada como en los años 50 y bueno, es inquietante. A mí me resulta inquietante. Me encantó, por cierto. Así que si tenéis oportunidad de verla, no te preocupes, querida. Ya sabes, cuando te dicen eso, lo que tienes que hacer es preocuparte. Cuando tu marido te dice eso, Eduardo, te digo a ti que te tienes que preocupar. Bueno, pues lo mismo. ¿Se me oye? El famoso, tenemos que hablar, cariño. Sí, tenemos que hablar, que se me pone los pelos de punta, ¿no? Como cambias. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Sí, Roberto, sí. Mira, os quería compartir una experiencia que hicimos hace un año. Pues en el banco invitaron a un gurú de estos temas que nos hablaba del futuro inmediato y cómo podía ser la experiencia profesional en un futuro inmediato. Bueno, pues en el marco de todas estas nuevas tecnologías que ya conocemos, las reuniones virtuales y todo esto que hemos explotado su utilización desde la pandemia, y él hablaba del siguiente paso que va a venir, que es el de entornos multisensoriales y virtuales, claro. Y con eso lo que nos contaba era, pues nos ponía un ejemplo práctico para que todos lo visualizáramos, que es estar dentro de una especie de sala de reuniones con un montón de cámaras y un montón de sensores conectados en cada uno de los asistentes. Entonces, en esas reuniones, tú lo que experimentas ya son sensaciones adicionales además de la voz y la vista, estás experimentando tacto y estás experimentando olfato. Y con determinados dispositivos de movimiento que puedes utilizar en tus piernas y en tus brazos, puedes estar también experimentando el movimiento tuyo hacia otros, por ejemplo, un saludo. Nos comentaban, nos decía el ejemplo del saludo al principio de la reunión,
o ya fuera del ámbito profesional, pues hacer deporte con unos dispositivos conectados por fuera. No estamos hablando de intracuerpo, estamos hablando de pura mecánica exterior al cuerpo, ¿no? Entonces, nos decía que esto va a llegar en breve porque se está probando antes de la pandemia el tema de los dispositivos operativos en los ordenadores, pues ya estaba por ahí circulando, ¿no? El piloto y tal no funcionaba muy bien, ¿no? Que te reproducía tú, digamos, desde un extremo, desde un lado, le decías qué querías que oliera tu interlocutor y al interlocutor le llegaba, a través de ese dispositivo, le llegaba un cierto olor, ¿no? Que emulaba lo que... Sí, eso ya existía. Es decir, me resultó muy interesante, un poco yendo a la pregunta, que por eso me conecté a la cámara antes también, a tu pregunta, Eduardo, de qué llegará antes. Si este tipo de soluciones o los viajes a Marte no es una segunda vida, no es comprarte una vida, ¿no? Pero son pequeños pasos que van a llegar muy rápido y vamos a ver probablemente parte de estas ideas implantadas ya en la próxima década y desde luego lo de Marte sigue siendo ciencia ficción a día de hoy, pero lo otro vamos a ir viendo ya ciertos pasitos hechos realidad. Me acuerdo de que en Kinépolis hay una sala que no he estado todavía, que se llama 4X, donde se supone que los asientos son individuales y se mueven, como en las atracciones de Disneylandia, y que te hacen micromovimientos y tú sientes la aceleración y el frenazo de un coche, y si llueve, pues se te caen gotitas de agua, por lo que dice la publicidad de Kinépolis. Todavía no voy mucho a Kinépolis, pero todavía no he ido a esa sala nunca. Y por supuesto en gafas con 3D, o sea, en plan inmersivo. Y las pantallas se abren, es decir, hay momentos, según la publicidad de Kinépolis, que te lo enseñan, que tú estás viendo la pantalla en el frente, pero hay momentos puntuales en los que la imagen se pasa también a las paredes laterales, con lo cual estás completamente inmerso en la acción de la película que estás viendo. Tengo que ir se lo diré a mi mujer para que vayamos a probar esa sala. Yo me marearía, seguro, fijo. Eso es lo que pues nos da miedo. Prepárate, Geni, para el mareo, porque las gafas las vamos a tener todos, de aquí a 10, 20 años, todos vamos a tener gafas. Lo que hoy tenemos en el móvil y que a lo mejor hace 10 o 20 años sería impensable que todo el mundo llevara un móvil para hacer fotos, para ver a otras personas, para tener una reunión como estamos teniendo, un coloquio aquí nosotros, que era impensable, pues hoy lo tenemos y lo vemos normal, llevar todos un dispositivo móvil. Y veríamos impensable a lo mejor algunos de nosotros llevar gafas todo el día puestas. Pues es que los móviles, eso lo que va a equivaler a la revolución móvil dentro de 10 años o 20 años, a lo mejor más, va a ser las gafas, que todos llevemos la información en las gafas y unos dispositivos totalmente discretos en los oídos para escuchar. Eso va a venir. Las únicas que me he puesto, porque pensaba eso, de hecho, cuando me las puse, cuando estuvimos con lo de la geografía lunar con Eduardo, llegó Julio, el apellido no me acuerdo, Eduardo. Julio Rodríguez. Llevó unas gafas, que yo es la primera vez que me las puse, y llevaba el programa este cuando está el Eagle aterrizando en Apolo 11. Sí, pero es el Eagle, ¿no? Sí. Es el águila, ¿no? Aterriza. Sí, el que aterriza, sí. Pues lleva, jolín, es increíble porque resulta que si tú haces así, realmente, o sea, si haces así, es que te asomas a la ventana y estás viendo, o sea, con un detalle impresionante. Yo que era la primera vez que me ponía una, eso sí, me tenía que agarrar algo sólido al lado, porque me daba la sensación de que me iba a caer, en fin, como que no. Pero había un señor al lado que sería pues, uno de ellos, Astro el otro, entonces un señor al lado. Entonces, todo, no sé, es increíble. Yo que es la primera vez que me las puse, me impactó bastante. Es que no tiene nada que ver. Yo tengo unas gafas 3D y esto no tenga nada que ver. Unas 3D de estas que metes el móvil y estás viendo con las dos imágenes en la pantalla y ves 3D. Y miras para un lado, miras para el otro y lo ves. Pero es que esto era tan inmersivo que es que yo me quedé asombrado. Ya no es que fueran gafas 3D, es que era inmersivo, o sea, es que ibas a bordo del Apolo 11,
Mirabas a la derecha y querías- veías allí a Aldrin haciendo las cosas. Sí, Mirabas por querías la- tocar, Te querías asomabas tocar así los por la mandos. ventanilla y veías la Sí. luna. Sí, ¿sabes? sí. Tocar los mandos, ¿no? Maravilla. Del Sí, sí. módulo, querías, no sé, increíble. Así que pues lo siguiente será pues implantarlo, ¿no? Espero Sí. que no como se lo hacen a Schwarzenegger, ¿no? Con el este que le ponen en la cabeza y le pinchan con una jeringuilla así de grande, vamos, por lo menos, ¿no? Cuando le da el ataque. Sí, sí. Espero que no sea así. No, Pero- pues, será estar con esas gafas todo el día puestas y ya está. Y te aísla, como te aísla de la realidad, pues nada, vives en esa otra realidad. Si en el momento que puedas cubrir tus necesidades vitales, pues el resto, Hay que ver, puedes Miguel vivir Ángel, ahí. el pastel que has abierto. Hola. Es que es muy interesante. Sí. Me Sí, recomienda interesante. mi mujer que me estaba escuchando, me he puesto los cascos para aislar un poco el ruido de fondo, pero me recomendaba que podíamos debatir también otro día sobre Ready Player One, en esta idea del universo virtual, el metaverso, Pues los dispositivos, los sensores. proponerlo. Vale. Los de este año ya están elegidos. El próximo trimestre, el Cineforum, que lo presentará Antonio, será sobre 2001. Ahí está Antonio. Y el tercer trimestre es sobre... ¿Qué película era, Antonio? La segunda mejor película de ciencia ficción de la historia. Esa exactamente. En contra, ya tú, en contra de lo que dicen todos los libros de... En ahí, en la contra del polémica ya desde el principio. En contra del 99% de la Lo bueno que población. tiene es que pero no podremos llegar al hermano porque será un coloquio virtual. Vale. Muy bien. Vale, Y el- empezamos entonces con Y el tercer 2001, trimestre, ¿no? ¿cuál es la película, Antonio? Que no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Bueno, pero sé que están elegidas. Las de este año están las tres Sí, elegidas. estaban elegidas las dos. 2001 y la otra lo puedo mirar, pero bueno. Las elegimos en junio. Dijimos, a ver, las películas del año que viene, de los 3 trimestres, y eran Desafío Total, 2001. Ah, sí. Y Estarían la en otra chat, ¿no? fue... Está por ahí apuntado, lo tengo apuntado, no os preocupéis que no me engañáis. El problema un poco es que si tienes unas gafas que te lo recuerdan todo, te lo dicen todo y te dan toda la información, ¿dónde queda la memoria del hombre? ¿Dónde queda la capacidad memorística y dónde queda la capacidad analítica también, ¿no? ¿Tú te acuerdas de cuando no sabíamos los móviles de los demás? Claro. Sí. Exacto, los números. Sí. Y ahora ya no sabíamos sabemos los ningún números. número. Nada. Bueno, yo te voy a decir una cosa, José, yo eso no lo veo tan mal. O sea, así utilizamos la cabeza para otras cosas. O sea, que Para ver la tele. más Para ver la importante. tele. No, pero el saber ocupa lugar. No hay ninguna Oye, duda. y otra El saber cosa ocupa sobre la lugar. película. ¿Qué os parece la música? Porque a mí me encanta la música de la película. Muy buena. Sí. Sí, La música. Es el La música mismo es- que hizo Alien, que como no sé si has estado desde el principio, Miguel Ángel, es el mismo que hizo, o sea, el de la música, que se llama Jerry Goldsmith, es el mismo que hizo Chinatown, el mismo que hizo La Profecía, la música, me refiero, la música de La Profecía, la música de Alien en el octavo pasajero, la música de Instinto Básico y un porrón más que ya no he querido, pero un montón, y además súper conocidas y súper impactantes, yo creo, ¿no? Y muy Porque la de utilizada. Alien no me digáis, vamos, es que Y muy solamente con utilizada. oír, y muy utilizada, solamente con oír los compases estos de tal, que se te ponen los pelos de punta, a mí por lo menos. No sé si soy futbolero como yo, pero cuando te conectas al fútbol en Movistar, la música que ponen es la de Desafío Total. Es que esta era la música que tenía el programa ese es que no sé cómo se llamaba, un programa que había de Canal Plus que daban en abierto, que se llamaba El Día Después, creo, hace años, que presentaba a Michael Robinson y era la música de Desafío Total. Pues siguen utilizándola al principio de las conexiones de los partidos que televisan en Movistar. Sí. Por cierto, que se me ha olvidado decíroslo, no sé por qué me he saltado el parrafillo, los guionistas, un tal Dan O'Bannon y Donald Sasset, son los mismos guionistas de Alien en octavo pasajero. Eso no lo sabía. Sí. O sea, tenemos al mismo guionista y el mismo músico. Alien es del 79, o sea, fíjate, Desafío Total es del 90.
pues son los mismos. No sé por qué me he saltado. Además, son los guionistas, una práctica que era bastante arriesgada, pero yo creo que es emocionante, ¿no? Un escritor o un aspirante a guionista lo que hacía era comprar los derechos de una novela o de un relato, como en este caso se los compraron en el 75 a Philip K. Dick. Es decir, 15 años antes de que se estrenara la película, ¿vale? Entonces, estos dos señores, Dan O'Bannon y Donna Sasset, compraron los derechos del relato a Philip K. Dick en el 75 y, por tanto, fueron los guionistas y los dueños, digamos, de los derechos, es decir, participaron, lógicamente, como productores, o sea, como en los derechos de la película, que encima fue un éxito total, fue un taquillazo absoluto, 300 y pico millones de dólares de los de aquella época. Y sí, fueron los mismos de Alien Octavo Pasajero. No me digáis que no es emocionante, ¿verdad? Creo que estaba mirando estaba mirando el WhatsApp y creo que la película es La Llegada. La Llegada. Sí, La Llegada. La Llegada. Para el tercer trimestre es La Llegada. El Cineforum será de La Llegada. Muy bien. Bueno, Pues me lo ponéis muy difícil porque 2001, hablar de 2001 a estas alturas es muy difícil. Pero pues ya te puedes esmerar porque ahí sí que va a haber palos. Menos mal que esto es online, que si fuera Antonio, presencial acabaríamos llegando a las manos. Yo te voy a preguntar, seguro, yo te lo voy diciendo ya, que como yo no entiendo el final mucho, pues te voy a preguntar. Sí, yo entiendo de todo, ¿sabes? ¿Qué significa el final? Porque la verdad, ni el propio, por lo visto se ha puesto a explicarlo hace poco el director y la explicación que dio me hizo más lío todavía. Bueno. Pues es como un cuadro abstracto. Claro, sí, lo del bebé. Cada crítico piensa una cosa. Pues es que es para espíritus libres y gaseosos el tema. Pero vamos, que si consultas cualquier libro de cinematografía, verás cómo te dicen que la mejor película de ciencia ficción de toda la historia es... No, yo eso no es lo que he leído, Eduardo. Pero bueno, debemos tener... Tú lees libros apócrifos. Leo lo que me interesa, nada más. Yo creo que es, vamos, a mí me parece que es la naturaleza interpretando a la naturaleza, pero, o sea, la naturaleza del hombre interpretando la propia naturaleza. Y entonces, claro, el tío, pero a ver cómo plasmas eso en un... Yo me reservo para... Claro. Sí, claro que sí. Aparte que me lo tengo que estudiar y enfocar un poco, no es lanzarse ahí, me tengo que documentar un poquito, leer. Eso también tiene buena música, ¿eh? Sí. Sí. Claro. La música es una cosa. La música es una cosa en las películas que tiene una importancia tremenda, no solamente en ciencia ficción, sino en todo. Sí. Oye, y ya antes de desconectarnos, ¿qué os parece eso de que el propio Verhoeven haya dicho que de la película Desafío Total solamente los primeros 20 minutos son reales? Porque lo demás es un sueño. Si lo dice él. Que lo demás es un sueño. Si lo dice él. Pues que nos descuenten parte del precio. En fin. Sí, la verdad que no sé. Bueno, tenemos ahora al otro, ¿no? Bueno, sí. Ahora mismo. Bueno, pues nos desconectamos y según nos desconectamos, abro la otra sesión. Aunque hasta que no estemos con el número hasta las 8:15, son las 8:05, hasta las 8:15 no podemos iniciarla. Pero vamos, inmediatamente. Me da el tiempo de ponerme una camisa, porque así en camiseta no puede ser. Yo voy a comer un yogur. Bueno, muchas gracias por gracias a todos. Estupendo, encantado de que estés aquí conmigo haciendo estas cosas. Muchas gracias a ti por el esfuerzo que te has tomado para hacer esta presentación y muchas gracias a todos por haberos conectado y haber participado activamente, que aunque luego esto se graba y se puede ver grabado, a la persona que lo prepara pues le motiva que estemos conectados con ella. Claro, en directo. claro, gusta. Ha sido un placer, Eduardo.